Orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios, por un día más. Gracias por la perseverancia que pones en mis hermanos por aprender tu palabra. Gracias, papito, por lo que vas a dar hoy, Señor. De verdad quiero ponerme en tus manos, como siempre y para siempre, que tú me dirijas, me enseñes a mí más lo que es tu palabra, Dios. Gracias por las victorias que nos das, por los momentos difíciles. Gracias por todo, porque en ti encontramos siempre fuerza, poder, Señor, autoridad para salir adelante. Gracias, Padre, te agradezco, te bendigo y te entrego este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, tomen asiento. Entramos al segundo león. Hemos avanzado durante mucho tiempo el primer león y creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Especialmente en lo que es el yugo desigual, la situación de pareja, matrimonio. Ha tenido mucho que ver esta lección, ¿no? El primer león. Ahora vamos a entrar al segundo león, ¿ya? Al segundo león, que es la lección de hoy. A ver, mientras reaccione. Recordemos, solamente una sola, no vamos a recordar todas, vamos a recordar una sola. ¿Cómo hemos entrado al tema de los leones? ¿No? Porque tuvo que haber un inicio para entrar a esto. El primer libro de Reyes, el capítulo 10, versículo 18 dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y en la parte alta era redonda, por el respaldo, y a uno y al otro lado tenía brazos. Cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas de un lado y de otro, y en ningún otro reino se había hecho trono semejante. ¿Alguien se acuerda de este detalle que hemos hablado? Este trono no existió otro trono semejante a este, ¿se acuerdan? Que para subir donde estaba el rey Salomón, uno tenía que atravesar todos esos leones, y no solamente los leones, sino los bueyes. Pero como el estudio es el león, entonces algún visitante tenía que entrar al trono. Bueno, ya la Biblia no nos menciona esto, pero la historia y tradiciones nos dice que cuando Salomón tenía que subir, entonces los leones extendían, ¿no ve?, sus patas, o para que él se sujetara, entonces llegaba. Y el trono era tan increíble que inclusive hemos dicho que giraba, ¿no? Y había aves mecánicas. Esto ya lo habla la historia, ¿no? La Biblia no nos dice, solamente nos dice que no había otro trono semejante a él. Se cuenta también que hubo un rey etíope que quiso subir al trono, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Y en la historia se lo conoce como el rey cojo. ¿No se acuerdan? Y un león, dice, de un zarpazo lo bajó. Ya, ahora, la Biblia no me dice, pero la historia sí lo dice. Si usted busca el rey cojo en la historia, le va a dar este detalle de los leones. ¿Ya? No recuerdo su nombre. Entonces, inclusive los medos, los persas, los babilonios quisieron llevárselo. Lo desarmaron para hacer un trono igual, pero nadie lo hizo. Ahora, pero ¿qué prefigura? ¿Por qué Salomón hizo un trono así? Su grandeza, su poder, todo lo que él tenía. De alguna manera intentaba, ¿no?, mostrar una faceta que la Biblia nos habla. Ahora, el Antiguo Testamento es sombra y figura del Nuevo Testamento. Entonces, para ese tiempo nadie podía entenderlo, y ya para algunos sigue siendo sombra. Entonces nosotros teníamos que llegar al trono venciendo, ¿cuántos leones? 12 leones. Y hoy, y recién vamos a estar en el 2. He estado viendo los estudios desde el mes de marzo, ya está estudiando el primer león. Harto tiempo para el primer león, increíble. Ahora no sé qué tiempo estaremos estudiando el segundo león, pero había que vencer todos los leones. Por eso dice: Satanás anda como león rugiente. Y vamos a ver los leones que se presentan para que el enemigo no acceda al trono, ¿ya? No acceda, no llegue. Entonces es una lucha espiritual la que tenemos. Ahora, recordando esto, entonces es más fácil para nosotros entrar
al segundo león. Se llama el león de la falsa doctrina. Primera Samuel capítulo 17 versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería la manada. Está fuerte, creo, querido, está quemando. Por eso estoy queriendo estornudar. Por favor. ¿Sí? ¿O ya no hay gas? Ya, ¿sienten ustedes o yo no me estoy sintiendo? No, yo sí siento. Y yo soy bien alérgico. Sí, por eso estoy así. Ya, a ver. Hablamos del segundo león. Gracias, querido hermano. Muchísimas gracias. Ya hablamos de este segundo león. El protagonista en esto, hasta esta partecita, porque vamos a pensar, es David. ¿Ya? David. Entonces hay cosas que vamos a rescatar de esta situación. Miren, este es un ataque directo a la oveja, porque dice, David respondió a Saúl. Entonces esta es una situación cuando está Goliat. Entonces Goliat desafía a los ejércitos del Señor, se burla, habla, dice tantas cosas. Entonces sale al frente, ¿no? David, cuando va a llevarle los quesos, o cuando va a llevar los alimentos a sus hermanos y deja las ovejas. Entonces cuando llega, nadie quiere enfrentar, pues entonces David dice, ¿quién? ¿Por qué no quieren enfrentar? ¿Cuál es la situación? Entonces se presenta donde el rey y le dice, yo lo voy a enfrentar, a Goliat, yo lo voy a enfrentar. Entonces dice que lo ven un muchachito tierno, un adolescente, un jovenzuelo, y no piensan que va a poder. Entonces le dice, no vas a poder, no tienes práctica, no eres guerrero, nada. Entonces David les responde a Saúl, y aquí entendemos la lección. David respondió a Saúl y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, primero. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Se dice que el oso tenía como 2,80 metros cuando se erguía, y es más grande que Goliat, más grande que Goliat. Entonces David ya estaba entrenado para las batallas, ¿ya? Ahora era una batalla anónima, porque tal vez ni sus papás sabían. Entonces Dios lo estaba entrenando a David para este león. Pero aquí, ¿qué vemos? Este es un ataque directo, una batalla contra la oveja, si se dan cuenta. Dice, ¿no? Cuando venía un león y tomaba algún cordero de la manada. Entonces su objetivo era la oveja. Y esta oveja, por algún sentido, por alguna situación, vamos a ver mucho esto en la introducción, antes de ver el león que mata, ¿ya? Antes de esto, este león, nada, siempre nos sienten, ¿verdad? ¿Ya sienten, no ve? Sí, ¿no? ¿Está quemando o está muy al estuco? Sí, o tal vez porque también está tocando al estuco. Sí, puede ser. A ver, clarito, vamos a arder. ¿Ya? Entonces era un ataque directo a la oveja. No. Ahora, ¿a qué oveja atacaba? Esa es la pregunta, ¿no? Era un ataque directo a la oveja. Cuando nosotros vamos a este tiempo, Satanás sabe cómo destrozar, este león sabe. Entonces va a buscar una oveja. Por eso dice, Satanás anda como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿verdad? Que está. Y voy a estornudar, hermanos. Sí, soy muy alérgico al polvo, a todo lo que es así. Está bien raro. No suele estar así. Hasta ha llegado yacimientos. Ahí, ¿no? Se más calificado. Gracias, Demar. Entonces, este es un ataque directo a la oveja. No ataca al pastor.
¿Se han dado cuenta? No ataca al pastor, ataca a la oveja. Entonces, hoy lo que estoy diciendo, en este tiempo final que estamos viviendo, hay un ataque directo a la oveja. Ahora, pero no solamente es esto, ¿ya? A este león le gusta atacar los rebaños, pero escoge la oveja distraída o la oveja separada y la arranca del cuidado pastoral. Ahora, ¿cómo lo arranca? Vamos, este es el león de la doctrina falsa, ya de la doctrina errada que existe, que a medida que vayamos viendo vamos a encontrar por qué. Ahora esta oveja de alguna manera se sale del rebaño. Como que le digo que olvida la cobertura pastoral, la cobertura de sus líderes, entonces ataca a esta oveja directamente a eso. Ahora, dice que esta batalla no solamente es contra la oveja, porque una vez que la oveja está suelta, a ver, leamos la cita bíblica, vamos a analizar mucho esta cita bíblica, mire, leamos. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. A ver, ¿qué podemos ver ahí? Este es un ataque primero contra la oveja. Segundo, este es un ataque con el pastor que cuida a la oveja. Estos tiempos estamos viviendo. Lógicamente, nosotros tenemos cuidado de las ovejas, pero por cuidar las ovejas, entonces este león hace su ataque contra el pastor. Entonces, este tiempo, hermanos, es un tiempo de guerra total. Por eso tal vez Dios nos esté enseñando esto, de estos ataques, ¿ya? Es un ataque primero contra la oveja directo. Ahora, si no tiene cobertura pastoral, pues se lo va a llevar a su guarida y se lo va a devorar. Pero si existe cobertura pastoral, ¿contra quién es el ataque? Contra el pastor. Interesante, ¿no ve? Nunca lo había visto así. Entonces, cuando hay que rescatar a la oveja, este león va en contra del pastor. Entonces, este es un ataque primero ¿a quién? A los siervos. A ver, vamos a ver, ¿cuál es el principio? Vamos a leer mucho. ¿Qué dice? David respondió a Saúl: tu siervo, tu siervo. Entonces, este león no ataca a cualquiera. ¿A quiénes ataca? A los siervos. Sea oveja sierva o sea pastor siervo. Esa es la característica. Entonces, este es un siervo que trabaja sin interés alguno. O sea, quiere servir. Le dice: yo voy a luchar. No dice: no, ¿cuánto me vas a dar? Voy a ser tu yerno. No, yo voy a pelear, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el interés? Glorificarlo al Señor. Entonces, al enemigo, con este león que estamos introduciendo, no le gustan los siervos, ataca a las ovejas descubiertas, sin cobertura, que no están bajo cobertura, y ataca al pastor que quiere cuidar a las ovejas. Qué integral, o sea, qué terrible cuando yo veo esta situación. Ahora, sigamos viendo esto de esta oveja, ¿ya? Ahora, esta oveja, este siervo tenía una función pastoral. No porque él lo buscó, sino porque esta función pastoral se lo dio Dios. Entonces, por eso dice, era pastor de las ovejas de su padre. Porque ahora estaba en el reino, ya había dejado a otro pastor, a los pastores. Ahora, ¿quién lo hizo pastor? ¿Quién lo hizo pastor a David? De alguna manera la circunstancia estaba bien, ¿no? Porque dice que es el menor. Varias veces hemos estudiado y hemos dicho, si no recuerdo, eran 7 hermanos. No, si alguien recuerda cuántos hermanos eran. Tenía varios hermanos, ¿no ve, David? Pero a él lo mandan a pastorear. Ahora, lo lógico es que no vaya pues el menor, sino debería ir el mayor. A él lo mandan, porque habíamos estudiado posiblemente que él no era hijo propio de los padres, sino que hubo una situación de adulterio de alguno de ellos. Entonces él era odiado hasta por sus hermanos, y siendo menor lo mandan a pastorear. Y cuando llaman para que venga el profeta a ungir como a alguien como rey, le pregunta pues y les dice, ¿no ve? ¿Hay alguno más? Y que dice, sí, tenemos uno, el ignorado David, ¿no ve? Ahora, entonces David nunca quiso ser pastor. David no buscó esa situación de pastorear.
¿Quién lo puso en ese trabajo? Dios. ¿Para qué lo puso? Para poder armarse, para poder ejercitarse y para poder estar listo en una batalla ¿con quién? Con Goliat. Entonces todo estaba, ¿cómo le digo?, en el control de Dios, como nuestras vidas. Uno pregunta, está haciendo frío también ya. Ya, pero sigue el olor, ¿no? Primera vez que nos está haciendo esto, bien raro. Ya. Entonces, yo digo, no, ninguno de nosotros hemos buscado algo. Es como Sansón, pues. ¿Sansón buscó ser nazareo? No. ¿Quién lo hizo nazareo? Dios. Ahora, ¿se acuerdan que Sansón, que había otros nazareos que eran porque ellos buscaban consagrarse? Pero otros no, Dios los llamaba. Entonces David no buscó ser pastor nunca, pero las situaciones, conflictos familiares, lo hizo un pastor. Ahí aprendió a componer salmos, ahí aprendió a batallar, ahí aprendió a pelear. Otra cosa que él aprendió en este oficio es que no eran sus ovejas. Él dice, ¿no ve? Yo pastoreaba las ovejas de mi padre. Tampoco son nuestras ovejas. Por eso dice Mateo, ¿no? Jesús dice, edificaré mi iglesia. No es tu iglesia, no son tus miembros, no son tus ovejas. Son miembros, son hijos, la propiedad total es de Dios. Entonces, aquello que Dios le había dado, ¿cómo debería administrarlo? Con responsabilidad, porque había sido delegado a él. Entonces, hasta aquí vemos. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿A quién ataca el león? No ataca a cualquiera. Primero ataca a una oveja que se sale de la cobertura. Segundo, ataca al pastor que cubre a esa oveja, ya que es responsable de esa oveja y es siervo y que ha sido puesto por el Señor. Entonces este león sí sabe a quién atacar. Entonces ahí ya viene, pues, dice, heriré al pastor y las ovejas se esparcirán. Es un ataque bien especial de este león que vamos a seguirlo viendo. A ver, perdón. Perdón, hermanos. Entonces, si seguimos viendo esto, ya, dice la Biblia que este león tomaba, es nazá, arrancaba, arrebataba, robaba un cordero. O sea, esa palabra es una palabra que quiere decir que estaba pastando, pero fuera de la cobertura pastoral. ¿De dónde era? De un rebaño, pero por alguna situación se salió. Ahora, vamos a hablar un poquito del pastor y vamos a hablar un poquito de la oveja. Ahora, cuando no es mío, ¿por qué me esfuerzo, pues? Entonces yo podía decirle a mi papá, una oveja se ha perdido, no sé qué ha pasado. Se ha extraviado y bueno, se ha ido, pues. Pero David era tan responsable que estaba administrando con tanta responsabilidad, pasión, celo, etcétera, etcétera, las ovejas de su padre, que salía, hería, libraba y mataba las amenazas. Ahora vamos a seguir viendo esto. Entonces David no era una persona que se descuidaba. Ahora, este tiempo este león está atacando. Entonces, ¿qué necesito? Un celo. Necesito un cuidado pastoral. Necesito guardar lo que Dios me ha dado. Ahora, son dos llamados. El primer llamado es desde el seno, o sea, yo estoy porque Dios me ha dicho que esté. Y el segundo es porque he sido llamado en el trayecto y yo estoy sirviendo al Señor, ¿verdad? Entonces era una responsabilidad total. Otro punto que vemos, de verdad que es bien importante, ¿qué cosa? La cobertura, ¿no ve? La supervisión pastoral, ¿ya? Porque si alguien deja la cobertura, si alguien abandona, es un ataque directo del león o del oso. No vamos a estudiar el oso. O sea, sería mucho estudiar el oso, ¿ya? Estamos estudiando del león. Entonces este león tiene dos ataques. A la oveja que sale de la cobertura o come pastos fuera, y al pastor que es responsable, que es siervo, que cuida a las ovejas de su padre. Es un ataque total de este león. Entonces, ahora, ¿qué hace David? Arriesga su vida. Porque lo lógico que sería, si viene un león, ¿qué haría? ¿Qué explicación podría darle a mi padre? O si viene un oso de 2 metros 80, ¿qué explicación le doy?
Me escaparía y le diría, papá, era un oso. ¿Y tu papá qué te diría? Sí, hijo, te entiendo, estaba tu vida en peligro. Pero parece que David nunca contó la historia. Y hay cosas en nuestras vidas que nosotros no contamos de las hazañas que Cristo ha hecho en nuestra vida. No las contamos. Entonces tenía como 280. Entonces, ahora, estas batallas pasadas van a ser tan importantes, hermanos, que van a influir en sus batallas futuras. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? De alguna manera hay algunas cosas que se llaman las batallas inconclusas. Las batallas inconclusas son aquellas batallas que yo he escapado, que yo me he ido de esa guerra y no he terminado. David no, las terminaba. Entonces cuando venía el león, no se quedaba, no decía, no, es un león, no, él iba, dice, ya, ¿qué hacía? Lo tomaba, si tomaba, dice, le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. O sea, él afrontaba. Nunca fue para él una excusa de decir, no voy a ir, es un león o es un oso. Él estaba preparado. Entonces, esa es una batalla que él lo venció. Entonces, ¿para qué batalla se estaba preparando? Para la batalla con Goliat. Pero si no hubiera vencido esa batalla, ¿hubiera estado listo para la batalla contra Goliat? No. Entonces, para vencer a Goliat, yo tengo que estar preparado con esa batalla primera. Si yo no sé vencer al oso y al león, o al león y al oso, difícilmente voy a vencer a Goliat. Entonces la pregunta es, ¿qué batallas inconclusas tenemos que no nos permiten vencer al gigante? Ya entre paréntesis, ¿no? Cuando yo escapo de una situación en la iglesia, por decir, hay un problema, no sé, cualquiera, o en la vida personal, si yo escapo de ese problema y no enfrento mi problema, esa es una batalla inconclusa. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo va a aparecer el león hasta que yo lo venza, y recién va a venir la segunda batalla, que es con Goliat. Ahora, las batallas inconclusas nos traen problemas. Si yo como padre no he vencido una batalla en mi vida de joven o en mi vida de adolescente, no sé, si no he vencido una batalla, mis hijos van a librar esa batalla que yo no la he concluido. ¿Ya? ¿Me está entendiendo? Por eso vienen situaciones sobre los hijos. Por eso hay cosas que pasan. David tenía que vencer esto para vencer al gigante. Entonces esto nos va a lanzar un poco al futuro. Primero, ¿quién es? El león. Segundo, ¿quién es? El oso. Y finalmente, ¿quién es? El gigante. ¿Ya? Entonces vayamos en esa progresión para entender esto. Ahora, si perdí una oveja, está malecito, pero tendría que dar cuenta a su padre. Entonces es estabilidad laboral y familiar. Si yo no venzo una batalla, yo doy cuenta a Dios. Y si no venzo, me desestabilizo. O sea, no voy a estar con la cara, con el rostro firme, porque he perdido una batalla. O sea, no voy a poder dar la cara. Y si es mi trabajo, he hecho un trabajo malo y estoy con problemas. Entonces, en esta lección estamos viendo que el enemigo es tan astuto que te desestabiliza cuando pierdes una batalla. David lo sabía, y David no se iba a desestabilizar, no iba a tener problemas con su familia, porque si iba a llegar donde su familia, porque dice, cuando aprendamos esto, por eso dice, ¿no? Perder una oveja para los judíos era terrible. ¿Se acuerdan cuando hay 100 ovejas, se pierde una? ¿Qué hace con la una? ¿Qué hacen? Van a buscarla. Pero una, ¿qué es pues? Si quedan 99, ¿por qué va a buscarla? Y es Jesús. Ahora, cuando la busca, dice que los judíos, los pastores judíos, si no traían la oveja entera, por lo menos tenían que traer la piel, la pata, algo de que había hecho todo lo posible por encontrar al cordero. Entonces, por eso cuando iban a buscarlo, esperaban. Y si traía la oveja entera, era una fiesta pues en ese lugar. Pero si traía por lo menos la piel, algo, llegaba y le decían, has hecho todo lo posible. Por eso Jesús era la puerta de las ovejas. Él mismo se ponía. A ver, ¿por qué dice eso? Porque dice que antes en el rebaño no había puertas. No había puertas. Entonces, ¿quién dormía en la puerta? El pastor.
¿Para qué? Para que no entren las ovejas. Entonces el pastor cuidaba las ovejas de tal manera, hermanos, que era como le digo, la vida misma por la oveja. Entonces David sabía eso. Era la parte judía. Entonces, ¿cómo iba a llegar? ¿Cómo iba a llegar donde su papá a decirle, he perdido una oveja? Él tenía responsabilidad, tenía celo. Es como le digo, podía perder estabilidad. Entonces o hubiera dicho a su papá, ya no voy a ir, tengo miedo, el oso ha venido, el lobo ha venido. Y su familia, sus hermanos, le hubieran dicho que era un mal obrero y le hubieran descalificado. Hasta ahí estamos viendo ¿cómo le digo? Un deseo de David de cuidar las ovejas que su padre le había dado. Entonces, ahora, al salir, ¿qué hizo? Está ahí ya casi, pero al salir, ¿qué hizo? Expuso su integridad, su seguridad, porque ¿dónde estaba yendo? Al terreno enemigo, ¿ya? Estaba yendo a vencer al terreno del enemigo. O sea, no solamente ese lugar donde él estaba era su terreno, era el lugar donde Dios lo había asignado, era el lugar donde él peleaba sus batallas, era el lugar donde él cantaba. Pero cuando el león vino, arrastró al cordero y se lo llevó a su terreno. Entonces David, ¿qué hizo? Fue al terreno del enemigo, exponiendo su vida, y en su terreno del enemigo, ahí lo venció. ¿Se está entendiendo? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, con vergüenza, hermanos, con vergüenza les cuento, y alguna vez les he contado, ¿no ve? Para hacer un ejemplo. Cuando empecé a servir al Señor, mi gozo era pues grande de amarlo, de servirlo a Dios. Y me llevaron a Viacha, y alguna vez yo le he contado como ejemplo esto. Entonces, estando en Viacha, yo he trabajado ahí en ferrocarriles. Entonces fue el cumpleaños de mi jefe, y si alguien se acuerda me va a recordar lo que yo he dicho. Entonces mis amigos dicen, es el cumpleaños del jefe, tenemos que todos ir. Yo dije, no, yo no voy a ir, yo voy a trabajar. O sea, aunque el trabajo de ustedes yo voy a hacer, pero no voy a ir. No, pero es una orden, tienes que ir. Como ahora pues, a veces los jefes te quieren hacer participar de cosas que no son. Y al final dije, no voy a ir. Y el diablo es tan astuto que dice, ya Fredcito, anda, tomas una Coca-Cola y te vuelves. ¿En serio? Allá pues voy. ¿No ve? Era que no vaya. Con vergüenza lo cuento, alguna vez le conté, les dije. Entonces llegué ahí y verdad, pues ellos estaban tomando y bebiendo, y a mí me dieron una Coca-Cola y yo tomé mi Coca-Cola. Pero ellos tomaban más cerveza y a mí me daban más Coca-Cola, y yo no iba a tomar tanta Coca-Cola. Entonces al final les dije, me voy a ir, tengo que irme. Entonces, no te vas a ir, hay todo un problema ahí. Y alguien, y perdón por favor, lo cuento con vergüenza, les digo, no, a alguien se le ocurrió decir, ya Freddy, te vas si tomas una choleada. ¿Qué es una choleada? ¿No? Cerveza con Coca-Cola. Por irme acepté. Dije, ya, Señor, no creo que sea grave, tomo y me voy. Nunca me fui pues, nunca me fui. Esas veces eran mis primeros caminos. Había predicado tanto del Señor, había hablado tanto en mi primer amor, y me quedé ahí. Llegué a casa al día siguiente, además yo no tenía rostro para volver a mi trabajo. ¿Por qué? Porque la gente se reía de mí, pues. Ahí está pues, el que predica, ahí está pues. Yo aprendí ese día, ¿no? Que los amigos no te llevan por amistad a tomar si eres cristiano, te llevan para reírse y hacerse la burla de ti. Ese es su objetivo. Como Satanás hizo con Sansón, sirvió de juguete y de diversión, dice. Es lo mismo que hace. Entonces llegué ahí y yo le dije a mi jefe, ¿no? Y él me dice, no te preocupes, pasa, no eres el único cristiano que ha tomado, ¿cuántos habrán caído? Y yo dije, no, y mis amigos te van a sacar en carretilla con tu Biblia, me decían. Y creo que logró su objetivo el enemigo. Entonces llegué donde mi jefe y le dije, mire don Andrés, le dije, ¿cuál es el lugar más lejos que me puedo ir? Porque aquí yo no tengo cara para estar. Cálmate, no has hecho nada, dígame. Y me dice, Charaña, nadie quiere irse. Vas a trabajar en la frontera con los chilenos a 20 grados bajo cero, lo mínimo, Charaña. Pero no te vayas ahí, porque allí mandamos solamente castigados, gente que no obedece, ahí los mandamos. Y el que está en Charaña quiere volverse, porque con el frío y todo eso
no aguanta. Entonces yo le dije, mándeme a Charaña, me voy a ir. Soltero todavía era, pues estoy hablando de años atrás, ¿no? Uy, tengo 37 años de casado, imagínense cuánto tiempo les estoy hablando. Me voy, le dije, me voy a Charaña. Planeé todo para irme. Llegué a casa, dormí, tenía un cuarto alquilado ahí, y en la noche me habló Dios. O sea, vamos a ver hoy día cómo es Dios, que a pesar de que fallas, Dios te habla. Al hablarme en mis sueños me dijo, hijo, me dijo, no, si tú no vences esta batalla aquí, en Charaña vas a caer peor, me dijo. Aquí tienes que vencerla. Eso es lo que me dijo. Desperté y vencer aquí. Ahora, ¿cómo venzo? Tener que aguantar todas las burlas de los amigos, saber aguantar, de no poderle a predicar, ¿no? ¿Cómo le iba a predicar? Tanto les había predicado. Llegué al día siguiente a mi trabajo y le dije, don Andrés, no me voy a ir. Qué bueno, me dijo. Estabas haciendo una lección mal. Me quedé. Hermanos, durante mucho tiempo sufrí burlas, risas, pero ahí donde el diablo me venció, vencí y me afirmé y volví a predicar y volví a enseñar y volví a levantarme y nunca más caí en la trampa de Satanás. Y es lo que estoy diciendo hoy acá, ¿no? Tienes que vencer donde el enemigo te ha vencido. Si tú no vences ahí, o sea, si huyes, y Dios fue bien claro conmigo, si tú no vences en Viacha, en Charaña va a ser peor. O sea, iba a siempre volver, ¿no? Se ha escapado porque no ha podido vencer, o sea, no ha sabido salir de esta situación. Entonces, ¿qué hizo eso? Quitó mi estabilidad, mi trabajo, mi familia. Laboralmente, ¿cuál era mi trabajo? Mi trabajo era servirle al Rey. Jesús de sus 12 años ya sabía cuál era su misión. Es bien interesante la palabra esa, dice, ¿no? Cuando su mamá lo fue a buscar a Jesús, le dice, tecnón, le dice. Tecnón quiere decir niño en crecimiento, adolescente, niño quiere decir. Hijito, nos has preocupado tanto tiempo, dice, ¿no ve? Tanto tiempo que te hemos buscado, pensamos que te has perdido, nos has preocupado a tu papá y a mí. Entonces Jesús, ¿qué les dice? ¿Pero para qué me buscaban? Dice, ¿no ve? No sabían que debía estar ¿dónde? En los negocios de mi padre. Ahora yo he preguntado algo. ¿Cuál era el negocio de su padre? Porque dice, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. La pregunta es, ¿cuál era el negocio de su padre? ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver, los demás. No, ¿saben cuál era el negocio? La cruz. Hablar el evangelio, proclamar, ¿por medio de qué? De la cruz. A sus 12 años, ¿entonces qué sabía Jesús? Que iba a morir en la cruz. Porque a sus 2 años en el Bar Mitzvah, que es la ceremonia de los judíos, a sus 2 años un niño ya era hombre. Por eso fue al templo. Y a sus 2 años él sabía lo que era la cruz. Y él dice, yo tengo que estar en el negocio de mi papá. Y dice que su mamá guardaba en el corazón lo que él decía. Entonces él estaba diciendo, yo tengo un negocio, es la cruz. Y yo desde mis 12 años nunca escapó el Señor. Desde sus 12 años él aceptó la cruz. Entonces él sabía dónde tenía que vencer. Miren, a los 12 años que le digan eso, pero él venció y llegó a la cruz cuando él fue maduro. No le sacaron su estabilidad. Es lo que estoy diciendo, este león nos quita la estabilidad, o sea, nos hace no estar firmes con los problemas. Ahora, pregunto y digo, ¿no? ¿Un problema en la iglesia grande puede quitar nuestra estabilidad? Sí. Un problema familiar, una situación emocional, sentimental. Podíamos parecer muy fuertes, ¿no? Pero tenemos sentimientos. Y cuando un joven se prenda de una señorita de un joven, puede ser herido sentimentalmente, puede perder su estabilidad, sí. Pero si no vence esa batalla,
pues va a seguir habiendo otras jovencitas. O sea, tiene que vencer esa batalla. O sea, ahí tiene un problema. Pero David fue estable y entró al terreno enemigo, y a pesar que exponía su vida misma, él era bien estable porque sabía en quién confiaba. Entonces, este león que estoy hablándole hasta aquí, porque no estamos yendo todavía a la doctrina, es alguien que quiere desestabilizarme, quitarme mi trabajo y familiarmente de estos hombres. Ahora, este enemigo se levanta contra los siervos porque sabe que hay servicio para destruirlos. Entonces es importante tener una confianza absoluta en el Señor. Entonces, ¿cuál sería la estabilidad para nosotros? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Porque seamos sinceros, hermanos, hay cosas que nos desestabilizan. Hay cosas que nos desestabilizan. Que alguien se enferme en casa no nos desestabiliza. Que pase un problema grande no te desestabiliza. Y el enemigo sabe que sirves y que quiere desestabilizarte. Pero hemos visto en David que nunca se desestabilizó. Él estaba preparado para la siguiente batalla que iba a venir. A ver, sigamos viéndolo a David. Ya, sigamos viendo esta faceta. ¿Qué dice? La experiencia de David, ya, era tan grave que sabía cómo inmovilizarlo al león. ¿Ya? O sea, tiene experiencia. Mire, o sea, no fue un solo ataque. ¿Cuántos ataques habrá habido? Porque dice, ¿dónde iba a atacarlo? ¿Dónde él iba? A la quijada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iba a la quijada? A ver, leeremos 1 Pedro 5:8. ¿Qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. ¿Con qué se devora? Está pues la quijada ahí. Entonces David aprendió a cerrar la boca del diablo, o en este caso a sacarlo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender en la estabilidad. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero tenemos que saber cómo cesar el instrumento que devora a los hijos del Señor. En este caso eran las ovejas. Entonces, cuando atacó la quijada, le quitó esa ferocidad, ¿ya? Esa ferocidad de querer devorar a la oveja, pero ahora en este caso a él. Ahora, también en la quijada, porque es parte de la boca del león, ¿qué cosa hay? Rugidos. Ahora son los rugidos los que debilitan. Son los rugidos los que a veces nos amedrentan del enemigo. Pero aquí David tenía una técnica. La experiencia le había enseñado cómo atacar a este león. Ya sabían, cuando se avanzaba directo a su quijada, no sé si le abriera, no tengo idea, no me dice más la Biblia, pero debe ser porque dice que lo hería y lo mataba. Entonces, este hombre, ¿cuántos años tendría, no, jovencito? 15, 12, no sé. ¿De dónde sacó toda esa experiencia de agarrar a los leones y agarrarlos directamente de la quijada y hacer esto? Pero sigamos examinando. Nunca lo había visto yo así a David, hoy día lo he estado estudiando. La forma de debilitarlo era hiriéndolo. Herido no tendría fuerza. Entonces, para nosotros la manera de herir al enemigo es por medio de la fe absoluta en su palabra. No solamente le cerró la boca para que no lo devorara, sino que lo hirió. Ahora, ¿se acuerdan con Goliat? Emplea todo eso. Porque Goliat, ¿qué hace antes de la batalla? ¿Se acuerdan qué hacía? ¿Qué hacían antes de la batalla? Porque antes las batallas no eran cuerpo a cuerpo, eran verbales. Por eso, ¿qué hace Goliat? ¿Durante cuántos días? 40 días, ¿no? ¿Qué hace Goliat? Grita, insulta, amedrenta. Y cuando pelea con David, ¿qué hace David? También responde. Le quita el poder, le hiere con la palabra.
y está pues la piedra para enviar. Entonces David sabía. Esto me alienta mucho a mí, porque yo digo, al enemigo no solamente podemos cerrarle la boca, podemos herirlo. Pero ¿esto qué es? Es por medio de la fe absoluta en la palabra de Dios. David no era alguien que se dejaba así fácilmente. Luego lo mataba. ¿Con qué lo heriría? No tengo idea. Tendría su palo, su onda, pero lo hería. Entonces, para hacer esto, hermanos, para herir al enemigo y matarlo, es dejarlo sin acción sobre nuestras vidas. Este león no tiene que tener un argumento para estar con nosotros. O sea, hay que eliminarlo. Ahora, este león no es el diablo, lógicamente, pero son las formas que él tiene para atacar. Entonces, era quitar totalmente cualquier situación que hubiera sobre la vida de David. Entonces, para esto, ¿qué tiene que haber? Determinación, dedicación, devoción y decisión para movilizarse, debilitar, aniquilar al enemigo. Ahora, ¿David tuvo? Sí, pues, ¿qué tenía David? Determinación. Él no lo pensó. Agarró una oveja y ¿qué hizo? Se fue al terreno amigo. Tenía determinación. Ahora, ¿por qué era su determinación? Por su dedicación al Señor. Estaba dedicado a Dios. Le cantaba Salmo 23, todo eso había hecho ahí. Y era un hombre devoto, amaba a Dios. ¿Ya? Entonces, por esa situación, tuvo una decisión. Y supo cómo inmovilizarlo, cómo debilitarlo y cómo aniquilarlo. Interesante, ¿no? Y si David lo ha hecho, nosotros podemos hacer con los ataques del enemigo. Podemos hacerlo. Pero ¿qué necesitamos? Determinación, dedicación, devoción a Dios. Entonces por eso dice pues, someteos pues a Dios y el diablo huirá. ¿Se acuerdan siempre la lección que les di de la vara de Aarón? ¿Se acuerdan? Varias veces hemos hablado. Cuando Moisés entró a la presencia de Dios, en una de esas el Señor le dice, echa tu vara, le dice, ¿se acuerdan? Echa tu apoyo, donde tú te apoyes, yo soy tu apoyo, echa tu apoyo, le dice. Y los pastores siempre tenían eso, porque era su apoyo, con eso controlaba las ovejas, era su instrumento de defensa, ellos tenían su protección en eso. Entonces cuando Dios le dice echa tu vara, le está diciendo yo voy a ser tu bastón. Por eso dice pues el Señor me pastoreará, ¿no? Y me guiará por sendas de justicia, con su vara, ¿no ve? Y su báculo, con los dos nos guía. ¿Ya? Su vara y su callado me infundirán aliento, dice. Él es, pero le dice bota. Y tan pronto como lo bota, ¿qué pasa? Se convierte en serpiente. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Judith, ¿te acuerdas? ¿He dado eso? ¿Qué sucede? No. Ese ya es cuando está donde Faraón. No, ese es con Aarón. Estábamos allá, a ver. ¿Qué sucede? Ya, tampoco te inventes. Liz, ¿te acuerdas qué pasa? No parece que no se acuerden. Juanqui, ¿no te acuerdas? A ver, recordemos. En Éxodo 4 está. A ver, ponlo a ver, por favor, Éxodo 4. Video, ¿quieren? Éxodo capítulo 4. ¿Está? La vara de Aarón, ahí debe estar. ¿Lo tienes? Si alguien lo tiene, por favor, ¿está ahí? A ver, vamos a ver. No en el Esbor, normal. Ya. El 2000, el cualquiera, ahí está, ¿qué dice? Entonces, dice, a ver, 3. Él le dijo, échale en tierra. 2. Y el Señor le dijo, ¿qué es eso lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. ¿No ve? Él le dijo, échale en tierra. No va a ser tu apoyo, tú dices, yo soy. Y él obedece. Y él echó en tierra y se hizo una. ¿Y qué pasaba entonces después? No lo saques todavía. Sí, ahora veremos. Yo les voy a
Esto es para meditar. ¿Dónde estaba Moisés? Ya está bien, pero ¿dónde estaba? Está bien, sean más específicos. ¿Dónde? No. Estaba, pero ha ido al monte. Está bien hasta ahí, pero no sé si me explico yo bien. ¿En qué lugar estaba? Sí, porque ¿qué le dice el Señor? Quítate los calzados de tus pies, porque el lugar que pisas. Entonces, ¿dónde estaba? En un lugar. ¿Dónde lo atacó la culebra? En el lugar santo. Sí, verdad, ¿no? Lo atacó en el lugar santo, no creo, dice. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Ahí está, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? ¿Para qué? Ahorita vas a ver y ahorita vamos a ver. Ahora, estando en la presencia de Dios, ¿qué le escapé? ¿Qué había ocasionado en Dios? Estaba en el lugar santo. La zarza era Jesús. Ahí estaba la serpiente. Dios lo permitió, así comenzaba pues a acusarlo a Job, ¿ya? Entonces, estando ahí, yo me imagino, o sea, no dice la Biblia que Dios pues esbozó una sonrisa. ¿Cómo en mi presencia tú puedes escapar de Satanás? Si estás en mi presencia. Entonces, ¿qué hacía Moisés? Huye, lo desestabilizó. Estaba queriendo quitar su trabajo para ir a Egipto y vencer a Faraón. Ahora, pero veamos, a ver, o sea, ahí en la presencia de Dios estaba dando vueltas. Porque daba vueltas, porque si salía de la presencia del Señor, ya no estaba pues ahí, estaba dando vueltas. Por eso es como Israel, ¿no? Que da vueltas en el desierto, o como Sansón que da vueltas. A ver, seguiremos. ¿Les he dado esto? No creo. A ver, entonces dice el Señor, ya, ¿cómo vas a escapar pues en la presencia de Dios? Extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. A ver. Ya les he dicho, hemos aprendido esto. Suponiendo que esta es la serpiente, esta es su cabeza. Vente, Micho. ¿Ya? Moisés. Él está escapando por detrás, ¿no? Ahí, no te escapes, no, y dale espalda. ¿Ya? La serpiente está detrás de él, está en la presencia de Dios. Dios está mirando. ¿Qué pasa, Micho? Ahora, ¿qué le dice? Lea, a ver qué dice. Ven, date la espalda. ¿Cómo puede extender su mano para agarrar a la serpiente? Claro. Ahora, ¿dónde tenía que agarrarle? Entonces, ¿qué tuvo que ser la serpiente? ¿Y qué se convirtió? Vara. No sé si me está entendiendo. Hay cositas ahí escondidas, así que no, si no las vemos bien. Si yo no enfrento, siempre voy a estar escapando. ¿Y dónde? En la presencia de Dios. O sea, Dios está conmigo. Él ha dicho, yo estoy contigo, Freddy. Y sale conmigo y yo estoy escapando. Y Dios está, y no te fijas, yo estoy ahí. Date la vuelta y enfrenta. Entonces, cuando sabe Satanás que tú le vas a enfrentar, él se da la vuelta. Pues dice pues la Biblia, claro, huye. Sin entendemos la cita. Sométanse pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero cuando estaba corriendo, ¿se estaba sometiendo a Dios? ¿A quién se estaba sometiendo? A él mismo también, y dándole lugar a la serpiente. Pero el momento que él escucha la voz de Dios y decide parar, y uno dice, ¿y si me pica? ¿Y si me hace? ¿No ves? Estaba pues todo eso. Pero si Dios ha dado su palabra, ¿él qué hizo?
escuchó. Y se dio la vuelta y la serpiente se dio cuenta, dijo, ¿no? Se dio vuelta. Y le agarró, pues. Y volvió a ser autoridad. Y con esa autoridad va y se lo come a las dos que has dicho tú. Entonces lo que yo estoy diciendo es que para inmovilizar, debilitar y aniquilar al enemigo, tienes que creer en la palabra de Dios. Ahora, es que es cierto, soy pastor y a veces estoy corriendo, escapando de los problemas. Y Dios está mirando, prepárate, enfrentalo. ¿Por qué huyes si yo estoy contigo? Mientras no escuche, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a seguir haciendo? Voy a seguir hasta cansar, no sé cuánto. Tengo que estar atento a que Dios está conmigo. David sabía eso. Pues David incursionaba al terreno enemigo y sabía dónde atacar al león, en la quijada, herirlo y aniquilarlo totalmente. ¿Y lo hizo eso David con Goliat? ¿Hizo o no hizo eso? Sí, pues. Le hirió con las palabras. Porque a David le disgustó algo. Algo le disgustó a David. ¿Qué? Que insultara a Dios de los ejércitos. Los animales no insultaban, ¿no? Eran por instinto. Pero cuando escuchó que Goliat insultaba al Señor de los ejércitos, porque tú has herido, tú has insultado al Dios viviente, dice, por eso te voy a cortar la cabeza, dice. O sea, le agarró la quijada y ya. Y luego lo hirió. ¿Y después qué hizo? Lo mató. Eso hemos hablado, ¿no? 2 veces matar. Lo mismo que hizo con Esther. Hizo 2 veces, mató. ¿No ven? ¿Se acuerdan? Ya. Goliat, por ejemplo, la Biblia dice, ¿no? Le dio con la piedra en la frente y murió Sansón. Sansón, digo Goliat. En una iglesia un pastor así, murió Sansón. ¡Amén! Si no lo consiguen, y cuando el pueblo no sabe es grave. Entonces, Goliat cayó. Pero dice que corrió David para acabarlo de matar. Los hijos de este Amán habían sido pues muertos ya. Pero ¿cómo los acabaron de matar? En una prédica hemos dado eso. ¿Alguien se acuerda? Los volvieron a colgar, muertos mismos los volvieron a colgar. ¿Sí? 2 veces los mataron. En la Biblia Dios dice eso, no te conformes con una, matalo, rematalo. Si David lo hubiera dejado herido al león, un defensor de animales, no, pobrecito, lo dejaré herido, no, lo terminó de matar. Con Goliat hizo lo mismo. Entonces lanzó la piedra, él cayó muerto, pero él no se quedó con eso, fue y lo acabó de matar, ¿ya? Porque tenía que cuidar las ovejas. Ahora, mire esto. Y esto estamos en introducción, no estamos yendo todavía al león mismo. El león y el oso son animales que atacan por instinto. Pero Goliat es otra dimensión. Ya no ataca por instinto. Él es manipulado por un espíritu, ¿ya? Y es una dimensión humana. Entonces, por eso las batallas previas nos preparan para las batallas en otra dimensión. Entonces, David ya estaba preparado con el oso y el león. Pero cuando entró la otra batalla, era otra dimensión. Ya no era pues un oso, ya no era un león. Era alguien que hablaba, era alguien que inclusive daba conjuros. ¿Se acuerdan que maldecía por sus dioses? Entró en otra dimensión. Entonces David estaba preparado en todas las áreas. Y este león sabe esas batallas que existen. A ver, ¿qué dice 1 Samuel 17:37? Y añadió David: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Hay diferencias, garra y mano, pero las dos tienen la misma interpretación. Y dijo Saúl a David: ve y el Señor sea contigo. La palabra garra o mano es yadá, poder, dominio. Entonces David dice: si Dios me ha librado del dominio del león y del oso, ¿no me va a librar del dominio de este Goliat? Lo voy a vencer. Y además es más, ¿no? Perdón que reiteré, ha insultado al Señor de los ejércitos. Yo voy a ir a pelear. Será un hombre decidido, con determinación.
Entonces, ahora aquí viene un asunto bien especial. Yo este tiempo tengo que tener determinación, decisión, devoción para servirle al Señor. No tengo que desestabilizarme, hermanos. Son tiempos finales. Les demuestro. ¿Ya? Les voy a demostrar. La palabra librado es natsal. Significa Dios me va a defender. Dios me va a librar. Dios me va a rescatar. Dios me va a salvar. Entonces el león y el oso es un preámbulo a lo que viene. El gigante. Mas igual nos librará el Señor. Ahora, aquí hago la diferencia bien clara. Es preferible para nosotros pelear contra el oso y el león que lo que viene. A ver, les explico. Leamos 2 Reyes 2:24. Y por favor, mucha atención. ¿Qué dice? Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. ¿Cuántos osos salieron? ¿Cuántos muchachos murieron? 42. A ver, expliquemos esto. ¿Por qué es tan importante para nosotros? ¿Qué significa 42 para nosotros? ¿Qué explicación tiene el número 42 y los 2 osos? Esto es cuando Eliseo es, ¿no ve? Cuando Eliseo ha visto cómo se ha ido su señor, y dice que Eliseo tenía problemas de calvicie. Entonces cuando está subiendo un monte le grita, pues sube calvo, y se burlan de él. Entonces Eliseo se enoja y mirando atrás los vio y los maldijo, dice, en el nombre del Señor. Ahora, permitido, no permitido, es otro asunto, ¿no ve? Pero a lo que yo quiero ir. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos 42 muchachos. Terrible, terrible situación. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Miren. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí sea sustentada por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde se sustentaba por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estas son las 70 semanas de Daniel, que voy a tratar de explicarlo, que podamos entender. Miren lo que dice Daniel 7:25. ¿Ya? Y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Esos son 1260 días, lo que son prácticamente 42 meses. A ver, vayamos, Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Ahora, tengo que explicarme bien esto. Según las 70 semanas de Daniel, hablamos 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Los segundos 3 años y medio que estoy hablando, aquí lo que se refiere son estos 42 meses. ¿Ya? A ver, si me explico otra vez y vuelvo atrás. Voy a volver a esto. ¿Qué dice? La mujer huyó al desierto. ¿Quién es la mujer? La iglesia que se queda. La iglesia que se queda. Entonces, si tú no luchas con los leones y los vences, ¿quién viene? El oso. ¿Ya? La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí se sustente por 1260 días, que son 42 meses y 3 años y medio. Equivale a eso. Entonces, cuando la iglesia huyó ahí, dice que Dios la guardó porque el anticristo lo va a perseguir, y dice que va a huir pues a Petra, y Dios les da alas de águilas. Hablar de las águilas de águilas es bien interesante. Les hace escapar a la iglesia que está ahí, y dice que Dios los va a sustentar como Elías, hasta con los cuervos. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de águila
ya de la gran águila. Por eso dice, volaremos como las águilas, dice. Pero nosotros este tiempo podemos hacerlo y otros lo harán en el tiempo venidero, ¿ya? Para que volase delante de la serpiente al desierto. O sea, Dios los hará vencer a esta serpiente. Y ahí Dios los va a sustentar 42 meses. Es la gran tribulación. La gran tribulación. Y por eso en que Daniel dice, surgirá el anticristo y a la mitad de la semana se hará el Mesías y se sentará en el trono de Dios y se proclamará como Dios mismo. Y ahí empieza la gran matanza, judíos y a todos los cristianos. Estoy hablando después de los 3 años y medio que pasa, los últimos que vienen. Ese es el tiempo, ¿ya? Ahora, cuando leímos Apocalipsis 13:5 dice, y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ahora, estos 2 osos del monte, que son 3 años y medio y 3 años y medio, mataron a 42 muchachos. Ahora, haciendo una alusión breve a esto, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. ¿Qué es preferible hoy? Enfrentar, decidir, ser determinante, hermanos, para ser un hijo de Dios. Y pelear contra el león y aniquilarlo y estar firmes, estables para irnos con el Señor. Porque si no vas a llegar a este tiempo. A este tiempo. Y este tiempo va a ser terrible. Yo no quiero quedarme este tiempo. Por eso Dios está diciendo, tienes que estabilizarte. Hoy tienes que estabilizarte. Y si tienes que ir al terreno enemigo para luchar contra él, tienes que pelear para vencer las batallas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Estaba tal vez un poco complicado. Esto ya es un poco de escatología y es un poco difícil poderles explicar más. Lo puedo hacer, pero ¿está bien? ¿O alguna pregunta ahí que hay que podamos absolverla? Es preferible hoy vencer al león que tener que enfrentar esto que viene. Es preferible. Y para vencer a ese león, ¿qué tienes que tener? Estabilidad, determinación, decisión, devoción al Señor. Porque si ahora no lo haces, ¿qué viene después? Es como lo que me ha dicho el Señor, ¿no? Si no vences ahora, igual vas a tener que enfrentar después. Es preferible que venzas ahora que a lo que viene. Esas son las batallas inconclusas. Si un cristiano hoy día no vence, ¿cuándo va a vencer? ¿Y cómo va a vencer? Muriendo. ¿Quiénes son estos que han salido de la gran tribulación y sus ropas están bañadas en sangre? Dice, estos son los que han dado su vida, dice. Hoy necesitamos, ¿qué cosa? Tener determinación, devoción, decisión de servir al Rey. Y hasta tener que entrar al terreno enemigo confiando plenamente en el Señor. Y a veces son batallas nuestras, porque no lo sabían ni sus papás. Entonces son batallas que tú las vas a librar, pero que tienes que vencerlas. Porque si no, el otro tiempo va a ser fatal en estos 42 muchachos que mueren. Por eso dice, no, si ahora no puedes de pie, ¿qué va a hacer con los caballos? Han leído en Jeremías, eso hemos predicado también. Si ahora no puedes estando de pie, en la carrera de pie, ¿qué vas a hacer cuando vengan los caballos? Dice. No recuerdo, he hecho también una prédica esa. Pues, si ahora que estamos de pie luchando, no puedes, ¿qué vas a hacer cuando venga? Creo que también está en esta lección. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los caballos? Y cuando en la espesura aparezca el león, dice. ¿No ve? Es terrible. Entonces, hoy debo estabilizarme. Hoy debo decidirme y hoy debo determinar por sobre mis emociones, mis dolores. No sé pues lo que estemos pasando, cómo nos está queriendo desestabilizar el enemigo. Y como David, ir bien decidido a salvar lo que era suyo.
Ahora, como les dije, nos va a herir en varias partes que nos va a doler, sentimental, emocional, económico, no sé, para desestabilizarnos. Pero como tú estás determinado, no te va a sacar de la fe que es en el Señor. ¿Ya? Ahora, recién vamos a entender al león de la falsa doctrina. Recién. Tenemos 10 minutos. Ciñeron pues sus lomos, sus sacos y sogas a sus cabezas, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y respondió: si él vive, aún mi hermano es. ¿Qué tiene que ver todo esto ahora con este cambio brusco que estoy haciendo? El rey Acab, uno de los peores reyes que existió, se casó con Jezabel. Viene el rey de Siria, Ben-Hadad, para atacar a Siria, a Samaria, ¿ya? Lo que es el otro reino, el reino del norte. Entonces Ben-Hadad dice algo: yo me voy a tomar a tus tierras, tus casas, y hasta tus hijos me los voy a tomar. Entonces Acab, ¿qué dice? Ya, señor mío, son tuyos, dice. No contento Ben-Hadad, dice: no, ahora no solamente quiero eso, voy a tomar todo, dice. Entonces los ancianos de Israel le dicen: no permitas que él nos haga eso, le dicen los ancianos de Israel. Entonces Acab le dice: no te jactes todavía porque la batalla no es ganada. Entonces Ben-Hadad se enoja y con 32 reyes, creo que, se alía para venir a atacar a Israel, especialmente a Samaria, ¿ya? Entonces este hombre Ben-Hadad era enemigo de Israel. Aquí está. Entonces Ben-Hadad se unió con 32 reyes para atacar Israel y puso sitio a Samaria. Siendo un rey tan malo, mire lo que pasa. Segunda Reyes 20:13. Así ha dicho Ben-Hadad: tu plata, tu oro es mío, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Este es un ataque directo, ya, sobre todo esto. Entonces Dios aparece y dice: he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho el Señor, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcan que yo soy el Señor. No por ti, sino por mí, yo voy a pelear esta batalla. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo el Señor, por cuanto los sirios han dicho, el Señor es Dios de los montes, no Dios de los valles, ¿ya? Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcas que yo soy el Señor. O sea, la primera batalla lo libran y Dios les da la victoria. Entonces, ¿qué dice Ben-Hadad? Se escapa y vuelve a reunir otro ejército, y Ben-Hadad dice: ¿no ve? Su Dios de los israelitas es Dios de montes. Los llevaremos al valle a ver si pueden pelear. Dios escucha y dice: les voy a demostrar que no soy solamente Dios de montes, soy Dios de todo. La batalla va a ser mía. Entonces dice que van a la batalla y el rey Acab, mira, siendo un Dios tan impío, Dios lo ayuda, destroza. Dice que caen 3,000, luego 27,000, se cae el muro y Ben-Hadad huye de casa en casa. Entonces al final, ¿qué hace Ben-Hadad? Le dice: vayamos y humillémonos donde el rey, vistámonos de cilicio. La primera cita que les hemos dado, ¿no ve? Ciñeron pues sus lomos de saco, sogas, su cabeza, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y respondió: si él vive, aún mi hermano es. O sea, se humillaron para ir donde el rey, querían perdón, ¿ya? Y fueron donde el rey a pedirle perdón. Ahí está lo que les dije, ¿no ve? Ahora, este es el problema. Acab, siendo Dios dándole la victoria, ¿qué debería haber hecho? Matarlo a este rey. Ahora sé que estoy hablando de estas cosas desde ese punto de vista, pero cuando llegan le dicen: no, bien humillados le dicen: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive aún, mi hermano es. ¿Cómo? Dios lo ayuda, Dios le da su socorro, y cuando lo pone en su mano, ¿qué dice él? No, mi hermano es. La palabra hermano significa pariente de sangre, compañero, miembro de la misma tribu o nación. La idea, hermanos de Dios, era que debería morir. Entonces este rey viene rendido, humillado, pero Acab debería haber cumplido lo que Dios le ha dicho, como Saúl, acabarlo. Pero él hace un pacto por conveniencia.
y hace una transacción por comercio. Segundas Reyes 20:34. ¿Ya? Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco, como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo: te dejaré en libertad con estas condiciones. Así que hicieron un nuevo tratado y Ben-Hadad quedó en libertad. Entonces, ¿qué le interesó más a Acab? Comercio. Si tú me dejas hacer comercio en tu territorio y tú en mi territorio, hacemos la paz. Porque yo he ganado la guerra, yo tengo el derecho. Y vas a hacer, ¿qué dice? Mi hermano. Este ya es el león de la falsa doctrina que estamos viendo aquí. Ya les voy a adelantar. Entonces, este rey Ben-Hadad había insultado al Señor. No era como David. David estaba enojado porque había insultado al Señor. Era una bondad equivocada firmar un acuerdo de paz por el comercio que existiría. O sea, esto es decir, no, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo voy a hacer eso? No, yo le voy a perdonar la vida y voy a hacer comercio con él y va a ser mi hermano. Ahora, yo quiero que me entienda esto bien. Victoria por la misericordia de Dios. O sea, Dios le había dado la victoria a Acab, mas Acab se atribuyó la victoria como suya y cometió un error dejando a un lado al Señor. A ver, leamos esa cita. El profeta le dijo al Señor, o sea, viene otro profeta anónimo: Dios me ordenó que te dijera que debiste haber matado al rey de Siria, pero tú lo dejaste escapar, por eso vas a morir en su lugar, y también tu pueblo morirá en lugar de su pueblo. Entonces, la orden era clara: ¿por qué no lo has matado? Ahora, por lo que tú no lo has matado, tú vas a morir y tu pueblo va a morir. Y desaparece, pues Israel va a ser llevado cautivo. Ahora, ¿qué tiene que ver? O sea, yo quiero que me entienda, ¿qué tiene que ver todo esto con la lección? ¿Ya? La palabra tiene que ser obedecida. Y este león así aparece. Mire, y vamos a hacer un alto porque necesito explicar bien esto para que me entienda. Seguimos leyendo la historia. Primeras Reyes 20:35. Después un hombre que pertenecía al grupo de los profetas de Dios le dijo a uno de sus compañeros: Dios ordena que me hieras, por favor hazlo. Pero su compañero no quiso herirlo. Entonces el profeta le dijo: tan pronto te separes de mí, te matará un león, pues no quisiste obedecer a Dios. Y así fue: tan pronto como el hombre se separó del profeta, vino un león y lo mató. Estoy viendo la historia desde un principio. Es Acab, no obedece a Dios, deja vivo al rey, todavía le dice: eres mi hermano, hace negocios. Viene otro profeta y le dice: ¿cómo has hecho esto? Tú deberías matar al rey, ahora en vez de él tú vas a morir y tu pueblo va a morir. Entonces Dios va a ir a hablar, o sea, va a mandar a un profeta a hablarle a Acab y decirle ese mensaje. Entonces alista un profeta y va a la escuela de profetas, pues, y le dice un profeta, ¿no? Herime de muerte, así le dice, esa es la palabra. Herime de muerte, dame un golpe. Entonces el otro profeta que dice: ¿cómo te voy a golpear? No es bondadoso golpearte. ¿Cómo te voy? Eres mi hermano, ¿cómo te voy a golpear? Le estoy yendo la introducción. Entonces al otro profeta le dice: ¿sabes qué va a pasar por no haberme golpeado? Inmediatamente cuando salgas de aquí, un león va a venir y te va a matar, porque no quisiste obedecer a Dios. Aquí empieza este león. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo le entendemos esta historia? ¿Por qué el profeta no quiso golpearlo? A ver, trabajaremos para irnos ya. ¿Por qué el profeta no quiso golpearlo? A ver, si yo le digo: Mishu, golpéame, pero que me salga sangre, porque Dios ha ordenado. ¿Qué me dirías, Mishu? No, tío. Primero, ¿no ve? No te voy a golpear, tío, porque es mi sobrino. Además es el pastor, Dios me va a castigar. Mishu, por no golpearme, ahora un león te va a la puerta a matar por no. O sea, si se dan cuenta, no parece congruente, no tiene lógica, pero es bien lógico cuando yo lo entiendo. A ver,
Veremos un poquito, porque es lógico. En la iglesia no podemos tener una falsa compasión, ¿ya? O un afecto que pueda parecer verdadero. Era una obra que Dios le dijo que hiciera y que Dios le había encomendado. Lo pongo en la parte que nosotros decimos. Dios me va a decir a mí: Juancito, perdón, golpealo al Joaquín. ¿No ve? Golpealo. Y no tengas una falsa bondad. O sea, no puedo ser más bueno que Dios. Si tengo que dar la palabra dura, tengo que darla, aunque hiera. Miren lo que dice Job. Dios hiere, pero cura la herida. Dios golpea, pero Él alivia el dolor. Hay cosas que hay que hablarlas. A ver, puedo ser bueno, decir, no importa si no vienes a la iglesia, si te faltas, no hay problema. Dios igual te ama. Tengo una falsa compasión. Más bien debería golpear. Ahora, lógicamente, Dios va a decir, tengo que golpear y decir, no, lo que tú estás haciendo está mal. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Y mirar si estás haciendo esto, puedes morir. Porque si yo no digo esto, ¿qué pasa con mi vida? Un león me encuentra. Un león me encuentra. Sé que esto está poco fuerte, pero necesito verlo bien. ¿A cuánto les gustaría que les golpee el pastor y diga, mira lo que está haciendo está mal? Quedas disciplinado. Ahora, es en el sentido correcto, pues. Y si es en el sentido correcto, Dios hiere, pero Dios sana y te salva del león. Pero la iglesia hoy se ha convertido así. No importa, sí. No me voy a bautizar, ya está bien, igual Dios te ama. Pastor, voy a bailar esta semana, sí, pero después te perdonas, ¿ya? Como en Charaña, pues. En Charaña, cuando estaba trabajando, 2 cholitas venían a la iglesia, cuando yo estaba allá ayudando a la iglesia. Entonces las cholitas bien cantaban al Señor, bien bonito, cuando llegó la fiesta de Charaña. Y yo estaba, bueno, no estaba en la fiesta, ¿no? Pero con mi trabajo ahí estaba la fiesta, se veía todo. Y como Charaña es pequeño, tú ves todo. Entonces los veo a las cholitas con su cerveza bailando en la fiesta, a las 2 hermanas. Y me acerqué y les dije, pastor, me dice, felices todavía, ¿no ve? Si hemos pedido permiso por una semanita para tomar, después vamos a volver. Y les ha dado permiso. Sí, siempre nos ha dado cada fiesta. Entonces, eso es una bondad peligrosa. No, creo que hay que decir las cosas claras, porque el Señor ya viene. Hay que decirlas claras. Ahora, mire, seguiremos analizando esto, ya nos vamos. Lo vamos a dejar para otra clase para pensarlo más. Era una escuela de profetas. Entonces este profeta también debía haber escuchado a Dios y debía haberle golpeado. Pero él no le golpea. Para adelantar, miren, para adelantar, porque vamos a tener que ir más. Ya para adelantar. Miren lo que pasa. Después un hombre que pertenecía, no, está bien, hay otra. A ver, vamos a ver. Aquí, esta. No, creo que me está esa cita faltando. Y nos falta harto. Y nos falta harto desarrollar, ¿no? Pero a esta quiero ir. Más adelante el mismo profeta encontró a otro profeta y le dijo, golpéame. Así que el hombre lo golpeó y lo hirió. ¿No ve? Ese sí era obediente a la palabra. Vamos a llegar a eso, ¿no ve? A eso vamos a llegar. Pero yo quiero resumir algo aquí. Alguien se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno. Y él dice, no hay bueno, solamente mi Padre es bueno. ¿Por qué le dijo bueno, Pedro?
porque él sabía que algo no había cumplido. Entonces pensaba que si era bueno, iba a pasar por alto su delito. ¿Me está entendiendo? Pues el maestro bueno ha cumplido la ley, todo cumplido, bien buenito eres, ¿no ves, Señor? Y Dios le dice, sí, pero algo te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué dijo el joven? Pero yo pensé que eras bueno, si he cumplido todo, ¿acaso por ser bueno no me ibas a pasar por alto esto? Jesús, no puedo pasar por alto. El Señor se entristeció después, dijo, ningún rico puede entrar al reino de los cielos si no renuncia. Ahora lo que vamos a llegar a eso es decir, ¿no? ¿Será que estamos diciendo las cosas con claridad? ¿O estamos siendo más buenos que Dios? No, este es un asunto bien grave. Porque el león va a salir y me va a matar a mí. Si hay algo que no funciona en la iglesia y está mal, y no digo nada, porque soy bueno, es un problema. Yo lo pienso y digo, Señor, no, esto es mucho. Porque ¿cómo actuaríamos entonces en la iglesia? Porque después va el profeta herido, pues se encuentra con el rey y le cuenta la historia. Porque esa palabra iba a herirlo a cabo. Porque el profeta no iba a ser bueno, iba a declarar la palabra tal cual es. ¿Cuánto necesitamos, hermanos, que nos digan la palabra tal cual es? Y porque no nos dicen la palabra tal cual es, y pensamos que Dios es bueno, nos va a pasar por alto las cosas que estamos haciendo. Y no está bien, no está bien. Y por eso viene un león y lo mata, En cambio le dice al profeta, golpea, claro, tú golpeas, no quiero que mate un león, lo golpea, pues. Lo golpea. Yo prefiero ser golpeado aquí. Prefiero ser herido aquí con la palabra que tener que estar las 42 semanas después. Y entiendo, la próxima clase vamos a hablar más de esto. ¿Qué necesito entonces para decir tal como es la palabra? O sea, ¿qué requiero? La palabra herir, dice, ¿no ve? Ahora yo digo, no, esta es una orden totalmente extraña, pero viene de Dios. Y es deber nuestro obedecerla, aunque no exista una explicación previa. Golpean, pero ¿por qué? Explícame pues, te golpeo, pero dime por qué. No, tú golpea mi punto. Hay cosas en la palabra que no voy a tener que justificarlo, explicarla. Es Dios que me ha dicho y debo obedecerla. Nos va a hacer problemas con el hermano, nos va a hacer problemas con la iglesia, porque ya no va a ser el pastor bueno, pues, ni el líder bueno. No puede uno pasarse por alto. Aunque este otro profeta debería entender, pero no tenía revelación de Dios. Ahora es más grave, la palabra herir es naká, golpear, herir de muerte. Entonces la palabra debería herir de muerte a la carne, a la desobediencia. Por eso yo les digo, la paga del pecado es muerte. Y dice, ¿no? Si ustedes viven según la carne, morirá. Al contrario, si hace morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirá. Y vayamos a esta cita, Jeremías 23-29. La próxima vamos a avanzar más. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Pero este hombre acá ni así va a entender. Y hoy y lo que tengamos en el tiempo, yo prefiero ser herido por el golpe de Dios por su palabra que tenerme que quedar este tiempo en la tribulación. Y Dios va a herir nuestras vidas y va a usar a otro para que te golpee. Te tiene que golpear. La palabra nos tiene que golpear, hermanos. Y si no hay un cambio de conducta en nuestra vida, va a ser fatal. Lo voy a explicar más, ¿ya? En la próxima clase vamos a explicar más esto. Porque está así, ¿no ve? ¿Cómo? Y dice la Biblia que como no le golpeó, vino un león y lo mató, pues. Si no uso la palabra para golpear la carne, para quitar lo que está mal, este león está al ataque.
porque se ha vuelto una iglesia liviana, donde todo es permitido, donde no hay una corrección. Ahora yo pregunto y digo para finalizar, ¿las iglesias están volviendo así? Sí. Los líderes vienen impuntuales. No cumplimos, me estoy yendo yo eso mismo, no cumplimos. Ya no es, hacemos lo que se nos da la gana. Y si nos llama la atención, renunciamos. No estamos dispuestos a los golpes. Pero hoy los golpes van a ser benditos porque nos van a librar de ese león. Entonces, si tengo que golpear, tengo que hacerlo. Lógicamente, ya en la Biblia no es golpe, vamos a herir la carne, lo que está mal. Y tengo que arrepentirme. Porque cuando a Acab le dicen, enojado se va a su palacio, no hay arrepentimiento, por eso él muere. Vamos a ver toda esta historia ya de este león que ataca. Bien diferente al del yugo desigual, ¿no? Totalmente diferente. A ver si hay preguntas. Vámonos. Ajá. Sí, pues. Pero ¿quién ha permitido que eso entre? Eso. La hermana dice, ¿no? La iglesia entra concubinato, política, todas las cosas. Dice. Y es cierto, pero ¿quién permite? ¿Pero por qué permite? ¿Miedo o es muy bonito? Claro. Por perder a un hermano. A ver, si yo por ejemplo, Juan que toca el teclado. Entonces yo voy y golpeo su vida. Entonces él me dice, renuncio, me voy. Es por no perderlo. Ya, Juancitas, nomás lo que haces. Pero no te vayas, por favor. Sí, necesitamos teclarista. Así es que Dios es bueno, te perdonamos. No. Aun si el pastor está mal, Dios va a golpear. Estos tiempos van a ser esos de Dios. Y hay del que no golpea. Está el león ahí. Dios nos dé gracia, hermanos, porque tampoco va a ser golpear a todos, ¿no? Sino Dios nos dé gracia para cómo hacerlo. Y decir, mira, lo que estás haciendo no está bien. Decidí. Me voy, pastor. Nos va a doler. Pero a veces va a tener que ser preferible a que el león te venga a matar a vos por no haber dicho. Hay que hablar. Que Dios nos dé la forma, el amor, la firmeza y la autoridad de cortar las cosas que están mal. Saúl, ¿qué hizo? Pues Saúl, he perdonado al rey Agag porque ¿cómo vamos a matar hasta lo mejor del ganado? Pero ¿qué había dicho Dios? No, mata todo, niño, todo tienes que matar. A veces nosotros somos más buenos que Dios y no puede ser. La próxima clase vamos a avanzar más ya de esto, pero es un tema medio escabroso. Sí, es especialmente para el pastor, ¿no? Por eso este pastor tiene que ser decidido. Es uno que va al terreno enemigo. Y a veces hay cosas pues en la iglesia, la amistad, es que es mi hermano, puedo decir, ¿no? Es que es mi sobrino, o es mi amigo, yo lo quiero, va a cambiar, lo toleraremos nomás, no importa. Pero si no digo la verdad, y en el caso mío es lo mismo, si a mí no me dicen la verdad, pues puede ser lo mismo. Dios nos ayude, hermanos. La próxima vamos a aclarar más este punto. Nada más, ¿no es? Cerramos. Sí, a ver. Pero enseguida la primera parte. Sí, sí, sí. Digamos, ya nos has dicho salir de la cobertura. Uh-huh. Y hablaste también de comer otros pastos. Y al comer otros pastos, no digamos, hablando de otras iglesias. Porque, digamos, yo veo, ¿no? Que varios pastores
a una iglesia adventista que fueron unas frases que está bien, o sea, que sí, es verdad, ¿no? Pero no sé si es leche adulterada, no sé si te refieres a eso, o hasta qué nivel implicas ya con esa frase comer otros pastos y salir de la cobertura. Ya. No recuerdo haber dicho eso, pero vamos a llegar a eso. Ya lo que había dicho es que comen pastos, o sea, pero fuera de la cobertura, pero que puede aplicarse también a eso, ¿no? Pero lo que es más es que comer esos pastos puede ser, diremos, una situación de que te toleren todo en otro lugar y no en tu iglesia. Si en tu iglesia no te toleran, tú buscas otro lugar donde te toleren. Si puedes faltarte y no te dicen nada del pastor, entonces puedes ir a comer ahí. Aquí tenemos, bueno, estoy hablando de manera general, al referirme aquí donde nos reunimos, deberíamos poner ya las cosas en orden, ¿no? Ahora, ahí vamos a ir, ¿no? Si en otro lugar hay una doctrina que es más suave, te dice no importa, si estás expuesto al león, si estás expuesto al león, porque la palabra tiene que golpearnos y tiene que cambiarnos, debe cambiarnos, o sea, no solamente ahora, nosotros cada uno de nosotros tenemos una vida pues muy privada, que no lo sabe el pastor, no lo sabe nadie. Ahí también Dios tiene que golpearnos, porque si no nos golpea. Ahora yo puedo decir, no, ¿qué estoy comiendo? O sea, ¿qué tengo en mi vida? Hay muchos que dicen, no, Dios es bueno, te va a perdonar. Dios muy bueno es, pero se olvidan que Dios también es ira. Y Dios es enojo, ¿no? Entonces Dios va a poner las cosas en su lugar. Lo que yo quiero hoy tratar de decir es que de verdad son los últimos tiempos. Y como son los últimos tiempos, Dios va a usar ya una palabra dura para salvarnos de lo que viene. ¿Ya? Pero vamos a medida que lleguemos, porque este es el león de la falsa doctrina. Entonces ahí vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Hermanos, Señor, te damos gracias. Padre, gracias por tu palabra. Cuántas veces tal vez yo he sido muy bueno, Señor, pero no es bueno cuando tu palabra está en juego. O a veces de pronto hemos cerrado algunas cosas y no queremos hablarlas por miedo a perderlos, por miedo a que se enojen con nosotros, por miedo a que se vayan de la iglesia. Y lo que estamos haciendo es dar una falsa doctrina. Y este león nos va a devorar por no hablar lo correcto, por no decir la palabra tal como era. Por eso Ben-Hadad dice, no, es mi hermano, pero lo había atacado a su pueblo, pero Ben-Hadad no es mi hermano. ¿Quiénes son nuestros hermanos? ¿Qué toleramos y qué no decimos la verdad? Dios, por favor, que tu palabra nos golpee para corregir nuestras vidas y nos ayude a afirmarnos en tu camino, Señor. Y va a haber cosas que nos va a doler en nuestra vida sacarlas, pero hay que sacarlas. Necesito determinación, devoción, firmeza como David para que el enemigo no me quite la estabilidad. Pero también te pido, Señor, que me des la sabiduría para poder dar estos golpes. No para matar, sino para levantar. Porque Dios golpea, pero también, Señor, sana, dice tu palabra. Dios hiere, pero sana. Nunca nos ha dejado botados, golpeados en el camino sin levantarnos. Su palabra golpea para sanarnos. Permíteme ver esta palabra, Señor, la próxima clase y analizarla. Gracias, Dios, por advertirme que vienen tiempos difíciles. Y si ahora no determino, no decido, igual va a ser después. Pero yo quiero hacerlo hoy, Señor. Dame determinación, firmeza. Y dime, Padre, la palabra tal como es. Al pecado, pecado, Señor. Y no tratar de camuflarlo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este día. Te agradezco y te doy toda la gloria y la honra, Señor. Bendice tu palabra, papito. Y permite irnos también a casita, Señor, sin ningún problema. En el nombre de Jesús. Amén y amén.